Hola, hola, y hoy me tocó explorar uno de estos rincones mágicos de acá de la península. Estoy haciendo la ruta que va de la carretera de San José del Cabo, sale a Todos los Santos cruzando por la Sierra de la Laguna, se llama la conocen como la Vía de los Naranjos. Pues bueno, quédate conmigo en el video y te mostraré lo que he ido encontrando en esta exploración. Gracias. En esta ocasión nos embarcaremos en una travesía que partirá desde las cercanías de San José del Cabo, internándonos en los senderos sinuosos de los Naranjos, un pequeño oasis en medio de la montaña, hasta descender por laderas escarpadas que nos llevarán al vasto y salvaje Océano Pacífico. Un recorrido que no solo nos mostrará escenarios espectaculares, sino también una riqueza natural y cultural de una región donde el tiempo se mide en el fluir de los arroyos y el susurro del viento entre los árboles. El viaje inicia en las cercanías de San José del Cabo, una ciudad que más allá de sus playas y su animado centro histórico, guarda en sus alrededores una conexión profunda y ancestral con las montañas de la Sierra de la Laguna. Es aquí, en este punto donde el desierto toca las faldas de la sierra, en donde comienza nuestra travesía. Tomamos rumbo hacia el oeste, alejándonos del bullicio de la carretera transpeninsular, y pronto los caminos asfaltados ceden paso a veredas de terracería, polvorientas y serpenteantes que nos conducen hacia tierras menos exploradas. A medida que avanzamos, los paisajes se transforman. Las suaves colinas que se elevan en las laderas abruptas y las planicies áridas dan paso a cañadas profundas, esculpidas por antiguos cauces que aún susurran en la memoria de épocas más húmedas. La vegetación cambia de manera gradual pero evidente. Los cactus gigantes que se yerguen como centinelas inmóviles comienzan a dispersarse para dar lugar a arbustos y árboles frondosos cuyas hojas parecen beber cada partícula de humedad que trae el viento. Más adelante, el paisaje se transforma por completo y el horizonte se llena de los perfiles oscuros de los bosques que emergen orgullosos en las alturas. La ruta avanza y se vuelve más estrecha y empinada. Los Naranjos, una pequeña comunidad enclavada en la sierra, aparece en los senderos arbolados. Los habitantes, pocos pero acogedores, representan el espíritu rural de Baja California Sur. Aquí, las tradiciones se mantienen vivas y el tiempo parece detenerse. Bueno, y aquí está esta piedra inmensa. Aquí este lugar lo dicen Las Manitas. Si te acercas un poco, empiezas a ver que hay pinturas rupestres muy simples, muy simples. Ahí se pueden ver. Pero a mí lo que me parece espectacular es que es un tipo de pintura que es muy común de aquí del sur de la península, muy simple, no es como estas obras de gran mural ni nada. Pero una de las cosas que me hace reflexionar muchísimo es estos detalles. O sea, aquí le dicen Las Manitas precisamente por esto, o sea, porque hay un montón de manitas marcadas. Qué impresionante, o sea, no sé si la cámara le haga honor en algún momento, pero miren, o sea, está todo marcado de manitos, múltiples manitos hasta lo alto. ¿Cómo las hicieron? No me pregunten, no tengo esa respuesta ahorita. Pero me sorprende muchísimo y saber que yo de repente cuando veo estas marcas de manos siento algo, porque sientes como que pues hay algo que tangiblemente tocó un humano hace quién sabe cuánto tiempo. En lo profundo de la sierra se encuentra un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, Las Manitas. En este lugar, oculto en las ramificaciones de los caminos de los Naranjos, guardan un legado milenario plasmado en la piedra, una ventana al pasado que revela la presencia de antiguas culturas que habitaron estas tierras hace muchísimos años. El nombre, Las Manitas, proviene de las huellas de pequeñas manos estampadas en positivo sobre una enorme roca. Las imágenes, cuidadosamente impresas, narran un vínculo profundo entre aquellos primeros habitantes y su entorno. Llegar hasta este sitio es una experiencia en sí misma. El aislamiento geográfico de Las Manitas ha contribuido a su preservación, protegiéndolo de la modernidad y del avance de los caminos asfaltados. Y una de las cosas aquí que son un poco desagradables es este tema con el arte rupestre moderno. Miren esta cosa.
Qué falta de buen gusto llegar a estos lugares tan remotos y hacer esto, pero miren, aquí el sentimiento es compartido. Ahí tienen, lean bien eso que dice ahí. Eso, todo el que grafitea una piedra, a todo el que grafitea una piedra donde no debe. Me gusta mucho que tengan esta... Por acá pues estos carteles son bastante comunes, me gusta mucho. Y de hecho pues no se ve tanta basura como en otros lugares. Está muy bien, está chusco, pero bien. A partir de ahora, el camino se torna más desafiante. La ruta se convierte en un sendero serpenteante que atraviesa cañones y sube por laderas empinadas. Es aquí donde la Sierra de la Laguna muestra su verdadera magnitud. Pues esto que vemos aquí es un árbol pues que lo conocen localmente por acá como salate. Pues me han contado muchas personas que es un árbol que indica que hay agua cerca cuando se ven. Y bueno, la verdad es que miren lo que todavía está un poco verde dentro de toda la sequía que hay. Está todavía frondoso y es un árbol bastante grande, o sea, es muy seguro que sí indique agua. Miren esas raíces. Pues es lo que dicen por acá la gente que me ha contado, que incluso alguna vez me contó una persona que generalmente donde hay estos árboles se pueden encontrar hasta restos de cosas pues, prehispánicas, porque pues donde habían estos árboles tan grandes generalmente se asentaban, me imagino que por la sombra, por acceso a ciertos recursos que el árbol daba. El salate es un árbol nativo de México, particularmente común en regiones áridas y semiáridas, incluyendo a Baja California Sur. Este imponente árbol pertenece a la familia de las moráceas. Es una especie de higuera silvestre que destaca por su resistencia y su capacidad para crecer en condiciones difíciles, incluso en terrenos rocosos y escarpados. Una de las características más notables del salate es su sistema de raíces aéreas, que se extienden sobre superficies rocosas y se adhieren a ellas con fuerza, permitiéndole desarrollarse en laderas empinadas y zonas de difícil acceso. Sus hojas son grandes, de color verde intenso, y su corteza es lisa y casi blanca. Durante la temporada de floración, el salate produce pequeños frutos que sirven de alimento para diversas especies de aves y mamíferos. Culturalmente, el salate tiene un simbolismo especial en las comunidades rurales de Baja California Sur. Muchas veces es considerado un árbol sagrado, asociado con leyendas y mitos locales. En algunas rancherías se le atribuyen propiedades curativas y se le respeta por su longevidad y su capacidad para resistir sequías extremas. En los recorridos por la Sierra de la Laguna es común encontrar salates creciendo sobre enormes piedras, extendiendo sus raíces como un testimonio de adaptación y fuerza. Yo sé que muchos locales se van a estar riendo cuando esté hablando de los salates, y el que no lo entiende averígüelo por qué. Una cosa que es verdaderamente fuerte es la sequía que está asolando este lugar. Bueno, toda la península. Cuando hablo de este lugar hablo de la península entera. Por todos lados ves todo tostado, ganado muerto, pues bueno, ya he hablado del tema. Está impresionante. Espero que en algún momento cambien las tornas un poco. Yo una cosa que me sorprendía, en muchos lugares los huracanes se toman como cosas malas, como tragedias. Aquí la gente ve los huracanes como una bendición. O sea, de verdad, si aquí no cae un huracán fuerte con agua, pocos son los chances de que caigan otro tipo de lluvias. Entonces, pues sí, esperemos que en algún momento, pues bueno, caiga un huracán que traiga mucha agua y no deje mucha tragedia. Bueno, y a quien no le gustan las cosas gratis, y sabes que es gratis, suscribirte a este canal. Ayúdame, suscríbete. Si te está gustando este video, ya vamos a la mitad, quiere decir que te está gustando. Ayúdame con el algoritmo, suscríbete por favor. Y pues bueno, así me ayudas a seguir trayendo este tipo de cosas. Gracias. Una cosa que me parece ejemplar de aquí de la zona es que tienen una posición bastante fuerte con el tema de la basura. Este tipo de carteles los he estado viendo por todos lados, mira.
Y qué tan simpático. Miren la posición que tienen. Todo lo que ponen. Pues bueno, pero es una muy buena forma de manejarlo, porque la verdad está bastante limpio. No se ve tanta basura, o no se ve basura como en otros lados. No voy a entrar en ese tema. Siempre se echan la culpa que si tiran los locales, que si tiran los turistas. La realidad es que hay muchos lugares que tienen muchísima basura. Simplemente a la gente de mi comunidad lo único que puedo hacer es decirle: llévate tu basura. Pues a donde vayas, lleva tu bolsa de basura, no pierdas nada. Entonces, pues eso, aquí pues parece que tienen una posición bastante fuerte con el tema y les ha dado resultados. Después de cruzar el punto más alto de la Sierra de la Laguna y comenzar el descenso hacia el lado del Pacífico, la ruta se transforma de manera dramática. Los caminos de terracería se estrechan considerablemente y el terreno se vuelve más abrupto y accidentado. Aquí, la naturaleza reclama su dominio. Las laderas empinadas se alzan a un lado del sendero, mientras que al otro, desfiladeros profundos se abren sin barreras, exponiendo caídas vertiginosas que parecen perderse en el vacío. Hoy me tocó acampar en un lugar bastante peculiar. Estoy acampando al lado de una carretera, pues aquí en medio de la sierra. Más que nada por esto. Estoy ahorita aquí haciendo una toma del atardecer. Pues este atardecer va derecho al Pacífico. Probablemente las cámaras, ninguna de las dos le haga honor a la toma, pero pues es lo que estoy intentando capturar ahorita, el atardecer sobre el Pacífico desde acá de la Sierra de la Laguna. Me decidí quedar acá en medio de la carretera, pues aquí voy a acampar. Miren, este es el campamento ahorita, aquí, y como les digo, pues aquí está la carretera, en un ladito. Pero bueno, creo que este lugar, el punto de vista de este atardecer, vale muchísimo la pena. Miren, aquí pura sierra. Y tengo acá, pues, lo que va a ser ahorita el campamento. Y la cámara que ya ahorita en estos momentos está tomando un timelapse del atardecer. A ver qué sale. Pues bueno, pues así las cosas. El viaje me llevó a una experiencia inesperada. Pasar la noche a un lado de la carretera, justo en la orilla de un precipicio que se asomaba hacia el inmenso océano Pacífico. Había decidido quedarme allí para grabar el atardecer, y el cielo sobre la sierra estaba despejado, despejando cada rincón con una luz cálida y nítida. Sin embargo, a lo lejos, sobre el horizonte del océano, densas nubes se acumulaban como un manto que se extendía sobre el agua, creando un contraste espectacular, digno de ser registrado con la cámara. Entre la claridad de las montañas y la atmósfera misteriosa que se cernía sobre el Pacífico. A medida que el sol descendía, los colores empezaron a transformarse. Primero un dorado suave bañó las copas de los árboles y los riscos, proyectando sombras alargadas sobre el camino polvoriento. Luego, el cielo se encendió en una paleta de colores intensos, naranjas profundos, rojos encendidos y toques de púrpura que se extendían como pinceladas sobre el horizonte. Cuando la última luz del día comenzó a desvanecerse, un nuevo protagonista emergió en la escena, la luna. Apareció en el cielo, despejado sobre la sierra, mientras que las nubes sobre el océano seguían atrapadas en la penumbra. Y pues acá, pues al ratito terminando de hacer esto, que ya caiga el sol, pues mira, aquí tengo mi mini parrillita, esperando para echar algo al carbón, la fogatita, con mucho cuidado aquí, obviamente, con mucha ética, con mucha precaución para no hacer desmanes. Esto luego me llevo todos los rastros y esto los pongo en un lugar que no dé problemas. Y mucha agua para apagar cualquier cosa. Sí, está precioso. No le hace honor ahorita, pero bueno, aquí que está un poco más a favor. Miren esta sierra. Wow. Dormir al filo de un precipicio, con el cielo abierto sobre mí y la luna iluminando cada rincón, fue un recordatorio de la grandeza de este lugar y del privilegio de poder explorar sus secretos ocultos. En medio de esa inmensidad, me di cuenta de que el verdadero tesoro de esta travesía no solo el destino, sino cada momento que la naturaleza regala a quienes se atreven a explorarla. A la mañana siguiente,
Continuamos nuestro descenso al Océano Pacífico. El camino se estrecha y se vuelve más abrupto, rodeado de pendientes pronunciadas y riscos que parecen desafiar cada metro recorrido. A medida que avanzamos, el paisaje revela su lado más salvaje y desafiante. Las curvas cerradas obligan a maniobrar con precisión y los bordes del camino se aproximan peligrosamente a los acantilados. En estos tramos, la posibilidad de que dos vehículos se crucen es un verdadero desafío. Apenas hay un espacio suficiente para uno y si surge un encuentro inesperado, el ritual de retroceder o buscar un pequeño ensanchamiento se convierte en una prueba de paciencia y comunicación. Un mal cálculo en este lugar podría significar quedar atrapado entre las rocas o, en el peor de los casos, un deslizamiento hacia el abismo. Y bueno, una de las cosas que estoy viendo aquí, una de las cosas que, bueno, no me sorprende ya nada, es una vía que después de que pasas a la vertiente del Pacífico, cuando pasas a ver el Pacífico está precioso como se ve abajo Todos Santos. El mar ahorita está súper nublado, no sé si lo puedan ver, estamos acá. Lo que sí es que la vía se hace mucho más angosta y es mucho más abrupta, es un paso un poco más corto, no es tan largo el paso, pero sí hay una parte que está bastante abrupta y angosta. Bueno, nada del otro mundo, nada que no se pueda hacer con cuidado, pero miren, sí, o sea, sí tiene lo suyito esta ruta, tampoco está tan levecita, pero está precioso, me encanta el paisaje. Cada metro avanzado se siente como una conquista, una prueba de resistencia donde la destreza al volante y el respeto por la montaña son clave para continuar. Sin embargo, es precisamente esta dificultad la que hace del recorrido algo inolvidable. La sensación de avanzar por un sendero tallado por el tiempo, abrazado por la naturaleza en su estado más puro, es una experiencia que marea. El océano aparece y desaparece entre los recovecos de la montaña, ofreciendo un vistazo a la costa lejana, como una promesa de que al final del trayecto espera el inmenso Pacífico, salvaje y libre. Este señorito se vuelve loco ladrándole a las vacas cuando las veo, a los caballos y eso. Comparte su fascinación. Con cada kilómetro, el paisaje cambia, se vuelve más abierto y el aire más cargado de esa brisa marina que anuncia la cercanía del océano. La ruta, aunque desafiante, se convierte en un portal entre dos mundos, la majestuosidad de la sierra y la vastedad del Pacífico, conectados por un sendero que pocos se atreven a explorar, pero que quienes lo hacen jamás lo olvidan. A medida que descendemos, la vegetación cambia nuevamente. Los pinos desaparecen y dan paso a matorrales secos, señal de que el océano está cerca. Finalmente, tras horas de recorrido, un resplandor azul aparece en el horizonte. El Pacífico se extiende ante nosotros salvaje y majestuoso, un final digno para esta travesía. La ruta de San José del Cabo al Pacífico vía Los Naranjos es un viaje al corazón de Baja California Sur, una conexión íntima con sus montañas, sus pueblos y su gente. Si alguna vez te has preguntado cómo se siente cruzar una sierra entera y encontrarte en el océano al otro lado, esta es una experiencia que no puedes dejar pasar. Bueno, ya hemos llegado al final de este recorrido. Si te ha gustado, pues ya sabes, suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos. Y si quieres saber más de esta zona, desde la Sierra a la Laguna y esto, en la tarjeta final te dejo un video con una parte del recorrido de San Antonio de la Sierra, que también es en esta cordillera montañera, que también está precioso. Gracias.